Buenas tardes, los invito a hacer nuestra oración como cada día. Hoy seguimos con la lectura del capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le dijeron: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les respondió: «¿Ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre, cómo entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda, que solo pueden comer los sacerdotes?» Y agregó: «El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, de manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado». Palabra del Señor. Otra vez hay una crítica de los fariseos a Jesús por el comportamiento de sus discípulos. Ayer el problema era que no ayunaban, hoy el problema es que comen en sábado. Esto, según el modo de ver de los fariseos, es una violación del descanso, de la ley del descanso sabático. Ellos lo entienden así porque tienen una recopilación de tradiciones en la que se identifican 39 maneras de violar el sábado. Entre ellas está la de realizar tareas de cosecha, y así lo entendían entonces ellos cuando los discípulos arrancan las espigas. El problema va a seguir con Jesús, lo vamos a escuchar mañana, esta vez porque va a realizar una curación en día sábado. Jesús no se detiene a discutir acerca de las interpretaciones y de las tradiciones, pero hace algo mucho más importante: pone la ley en su lugar, en el sentido de esta ley, como de todas las leyes puestas por Dios para el bien del hombre. En este caso tiene que ver con el descanso, que lo interpretan como una manera de imitar a Dios, que según el Génesis, al séptimo día, terminada la creación, Dios descansa, pero también tiene este matiz de ser una adquisición. El descanso es una adquisición del pueblo de Israel a raíz de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto. Entonces también tiene que ver con el recuerdo de la Pascua. Existen situaciones donde se pueden violar leyes por el bien de otros o por el bien de las personas. Jesús pone un caso, ni más ni menos que del rey David, para defender a sus discípulos de esta acusación. Pero en realidad la argumentación más fuerte de Jesús, que es también una revelación acerca de quién es Él, la revelación más fuerte es que el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Las leyes fueron puestas al servicio del hombre, pero el único que podía modificar esta ley del descanso sabático era el Mesías. Está diciendo de algún modo Jesús que Él es el Mesías, que se puede modificar la ley por su autoridad. Nosotros tenemos también leyes, tenemos que cumplir con compromisos sociales, religiosos. Eso no significa que seamos esclavos de esas leyes, y mucho menos que sean un argumento, una excusa que nos permita desinteresarnos del bien ajeno o a veces incluso del bien propio por cumplir alguna ley que está mandada. Hay personas que se han sentido mal y se han preocupado y lo comentan por haber, por ejemplo, faltado a misa a raíz de la necesidad de acompañar o de cuidar a un enfermo. Algunos que se sienten mal porque no fueron a la misa, porque no se sentían bien. Casi uno podría decir que es al revés. Pecado es no cuidarse, pecado es no acompañar o no cuidar al que lo necesita, más que el cumplimiento o no de un precepto. Nosotros podemos identificar en la cantidad de compromisos, responsabilidades, podríamos llamarlas leyes, que nos pone la vida por delante, la vida, insisto, la vida social o la vida religiosa. Podemos interpretar a veces si la ley es tan importante como aquella otra situación que se nos presenta. Generalmente la solución es fácil cuando se trata de amar y de expresar el amor concretamente por los demás y también, como decía, por uno mismo. Sin duda que es más importante esto, la búsqueda
del bien, del bienestar, la posibilidad de ayudar, la posibilidad de cuidar y de cuidarse, más importante que una ley que sigue siendo una cuestión externa, que sigue siendo una herramienta para que también busquemos nuestro bien. Es difícil a veces esta lectura de nuestras responsabilidades y tareas porque en el fondo me parece que el problema es siempre el mismo, es entender nuestra relación con Dios como una relación de filiación. Y lo digo de esta manera, a lo mejor figurativamente, Dios quiere que lo tratemos como un papá o como una mamá y no de otra manera. Esto nos cuesta muchísimo, probablemente por la educación, la formación que hayamos recibido, a veces por el modo como sentíamos que teníamos que responder a nuestros padres, sobre todo cuando éramos más chicos, más por obligación que por cariño o por afecto. Pero es un camino a hacer, como siempre el camino de la fe es el camino de quien se sabe hijo y se hace cada día más hijo, teniendo actitudes en este sentido de filiación, no solo de conocimiento de esta realidad, sino de sentimientos. Ojalá podamos cada día sentir en el corazón la paternidad de Dios y sentirnos profundamente hijos delante de Él, esto es, libres y sobre todo libres a la hora de encontrar caminos para amar como Él nos pide que amemos. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.